ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino. Bienvenidos a nuestra reflexión desde la palabra de Dios. Domingo 22 del tiempo ordinario. Abramos nuestro corazón para escuchar la palabra que el Señor nos regala. Del Santo Evangelio según San Mateo. Comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, este Evangelio es la continuación de lo que hemos escuchado la semana pasada. Recordemos, la semana pasada ha sido la profesión de fe de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y en este día, lo primero que tendríamos que decir es que Jesús inmediatamente anuncia qué tipo de Mesías es. Podemos nosotros imaginar que el pueblo judío había esperado durante siglos la venida del Mesías. Deseaban ardientemente que el Mesías, el enviado de Dios, estuviera entre ellos. Y por eso, cuando Pedro hace esa confesión, Jesús inmediatamente se apresura a decirles quién es en realidad y cómo va a actuar el Mesías. Por eso, en ese sentido, encontramos este contraste, donde primero Jesús le dice a Pedro: bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, y ahora apártate de mí, Satanás. Porque creo yo que Pedro pudo haber hecho lo más correcto. Creo yo que cualquiera de nosotros hubiese actuado de la misma forma. Podemos imaginar la emoción, podemos imaginar la felicidad, el hecho de haber encontrado al Mesías y que de repente ese Mesías anuncia que va a padecer. Yo creo que cualquiera de nosotros en el lugar de Pedro hubiera hecho lo mismo. Pero lo importante es precisamente que nosotros comprendamos quién es Jesús, cómo es ese Mesías. Ese Mesías no viene por un triunfalismo. Ese Mesías viene precisamente a dar su vida por nosotros, a dar su vida por nuestra salvación. Y por tanto, para que nosotros comprendamos mejor cómo es su mesianismo, por eso hoy lo anuncia. Y cuando Pedro dice: ni lo permita Dios, ¿a ti no te puede pasar eso? ¿Verdad? Jesús le dice estas palabras: apártate de mí, Satanás. Ni lo permita Dios, a ti no te puede pasar eso. Yo creo, hermanos y hermanas, que muchas veces nosotros queremos ponernos en lugar de Dios. Muchas veces le decimos a Dios qué es lo que queramos que suceda en nuestra vida. Y necesitamos aprender a escuchar, a discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Quienes estudian la Sagrada Escritura dicen que este verbo que Jesús le dice a Pedro, estas palabras, no significan apártate de mí, Satanás, no significan así como quítate de mi vista, vete donde no te vea, ¿verdad? Es importante recordar que ese verbo en su lengua original significa atrás de mí. Es decir, Jesús le dice a Pedro: yo soy el maestro, a ti te toca seguirme.
Hermanos y hermanas, es importante que seamos conscientes que es a Jesús a quien nosotros seguimos. Es a Jesús a quien nosotros le damos nuestro asentimiento. Él va adelante. Porque cuando el ser humano quiere ir adelante de Dios, cuando el ser humano quiere ir delante del Señor, entonces muchas veces se equivoca, muchas veces se cae, muchas veces no sabe hacia dónde ir. Es muy fácil nosotros pensar que somos autosuficientes. Es muy fácil pensar que no necesitamos de nadie, mucho menos necesitamos de Dios. Es muy fácil pensar que Jesús solamente quiere que nosotros lo sigamos a Él sin tenernos en cuenta en nuestros sentimientos y emociones. Hoy tenemos que decir, Jesús se pone en primer lugar. Apártate de mí, Satanás, significa atrás de mí. Vete atrás de mí, es decir, sigue mis pasos, no trates de darme instrucciones, no trates de dirigirme, no trates de llevarme por el camino tuyo, porque el camino del hombre es diferente de los caminos de Dios. Y así entonces, cuando Jesús va adelante, entonces tenemos a quien ver. Por eso Jesús inmediatamente dice las exigencias de su seguimiento. El que quiera seguirme, el que quiera ir detrás de mí, el que quiera seguir mis pasos, el que se deje guiar, debe tomar su cruz de cada día y seguirme. Efectivamente, necesitamos ser conscientes de que Jesús no solo es triunfalismo, pero por otra parte, no es que Jesús quiera que nosotros suframos, no es que Jesús quiera que nosotros seamos masoquistas, que deseemos el dolor por desearlo, no. Negarse a sí mismo y tomar la cruz es precisamente aceptar en nuestra vida la voluntad de Dios, ir detrás de Él, ir siguiendo sus pasos, ir buscando hacer su voluntad. Hermanos y hermanas, en este domingo pidámosle al Señor que nos ayude para que, como dice la primera lectura, dejándonos seducir por su palabra, podamos seguir sus pasos, podamos seguir sus huellas. Que no intentemos nosotros ir delante de Él, sino que nuestra mirada la fijemos en Él, que es nuestro Maestro, que es nuestro guía, y así podamos nosotros cargar con nuestra cruz. Solamente yendo detrás de Jesús, podemos nosotros darle un para qué a nuestro sufrimiento, para qué a nuestra cruz. Si nosotros vamos adelante de Él o sin Él, el dolor y el sufrimiento no le vemos sentido. Pero si lo miramos a Él, entonces encontramos el para qué, es decir, el sentido de nuestra vida. Que Dios nos siga bendiciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buen domingo. Ven y sígueme.